De todas las letras en el idioma inglés, la T es la más complicada, ya que representa varios sonidos. Hoy vamos a hablar acerca de los distintos sonidos que hace la letra T. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna. Hoy estamos hablando de los distintos sonidos que hace la letra T en inglés. De todas las letras, bueno, aparte tal vez de las vocales, pero al menos de todas las consonantes, la T es la más complicada, ya que tiene varios sonidos. Y esto se va a poner medio complicado, así que agárrate, pero te lo voy a dejar lo más fácil posible. Bueno, pero primero tenemos que hablar acerca de la pronunciación de la T. La pronunciación más general, que todos decimos que cuando hace una T, pues se pronuncia así. En español, la T es menos aspirada que en inglés. ¿Qué es lo que quiero decir? En inglés, cuando pronunciamos la T, lo hacemos con un poco de aire, mientras que en español no. En español, por ejemplo, vamos a ver la palabra tarea. Así es la T, tarea, ta. En inglés, la T es más aspirada. Escuchamos un poco de aire cuando pronunciamos la T. Vamos a ver una palabra muy sencilla como ejemplo. To. ¿Escuchas la diferencia entre la T en español y la T en inglés? En español es tarea, ta. En inglés es to, t. Soltamos un poco de aire, se escucha un poco de aire al pronunciar la T en inglés. Bueno, pero como dije, ese es el sonido más común, o al menos el sonido en el que pensamos cuando pensamos en la T. Pero en inglés, la T tiene mínimo 4 sonidos. Si no estamos hablando de las combinaciones que hace con otras letras, pues la T en sí tiene 4 sonidos. La pronunciación de la T depende de la situación, depende de dónde venga la palabra, depende de las letras que la rodeen. Pero hay ciertas reglas que siempre aplican, no importa dónde venga la palabra. La primera de estas reglas generales es que cuando la T viene antes de una R, no suena como una T. Al menos no como el sonido que pensamos cuando estamos pensando en la T. Cuando la T viene antes de una R, siempre hace el sonido de CH. Ese sonido. Por ejemplo, tree. No decimos tree, re como T y luego re, sino que es re, tree. Trail, no es trail, sino que es trail. Attract. No es attract, sino que es attract. Waitress. La segunda regla general es que cuando la T viene entre una R y una vocal, o sea, la R primero, después la T y después una vocal, siempre suena como una D. Bueno, decimos una D porque suena como una D en inglés, pero suena más o menos como una R en español. Por ejemplo, artist. No decimos artist, sino que decimos artist. 30. No es 30, es 30. Mortal. No es mortal, sino que es mortal. Vertical. No decimos vertical, sino que decimos vertical. La siguiente regla general es que cuando la T viene antes de una U larga, sabemos que las vocales en inglés tienen sonidos largos y sonidos cortos,
Cuando la T en inglés viene antes de una U larga, también suena como CH. Por ejemplo, actual. Actual. No es actual, sino que es actual. Statue. Statue. No digas statue, es statue. Nature. Nature. No es nature, sino que es nature. Fortune. Fortune. No es fortune o fortune, sino que es fortune con CH. Pero a esta regla hay una excepción. Cuando la T viene al principio de la palabra seguida por una U larga, nada más se pronuncia como una T normal. Por ejemplo, en palabras como tulip, tulip, Tuesday, Tuesday. Como la T y la U son las primeras letras en la palabra, la T se pronuncia como una T normal. Pero si viene en cualquier otra parte de la palabra, se pronuncia como una CH antes de una U larga. Entonces, estas son las reglas generales que siempre aplican. Ahora, hay otras reglas que nos dicen cómo pronunciar la T dependiendo de dónde venga en la palabra. Primero, hay unas reglas que nos dicen cómo pronunciar la T cuando viene al principio, no de la palabra, pero de una sílaba. Cuando viene al principio de una sílaba, hay reglas que nos dicen cómo pronunciarla correctamente. Sabemos que en cada palabra hay una sílaba que tiene el énfasis y las otras sílabas que no tienen el énfasis. Si digo comer, la última sílaba tiene el énfasis, comer. En cambio, si digo árbol, la primera sílaba tiene el énfasis, árbol. En inglés también hay sílabas enfatizadas y sílabas que no están enfatizadas. Y ese énfasis determina cómo vamos a pronunciar la T. Si la T viene al principio de una sílaba enfatizada, la pronunciamos normal. Por ejemplo, hotel. Hotel. En esta palabra, la última sílaba, tell, es la sílaba enfatizada. Hotel. Y por eso se pronuncia la T normal. Attend. Attend. Tend es la sílaba enfatizada. Attend. Artistic. Artistic. Tis. La segunda sílaba es la enfatizada y como comienza con una T, pues la pronunciamos normal. Artistic. Cartoon. Cartoon. Igual, la última sílaba es la que tiene el énfasis y comienza con una T y por eso la pronunciamos T, normal. Cartoon. Pero, ¿qué pasa si la T viene al principio de una sílaba que no tiene el énfasis? En este caso, si esa T viene después de una consonante, entonces la seguimos pronunciando como una T normal. Actor. Actor. En esta palabra, la sílaba donde viene la T es la segunda, pero no tiene el énfasis. El énfasis está sobre la primera sílaba. Actor. Pero como la letra que le precede a la T es una C, una consonante, pronunciamos la T normal. T. Actor. 50. 50. El énfasis está sobre la primera sílaba y la T viene en la segunda sílaba, pero como la que viene antes de la T es una consonante F, pronunciamos la T normal. 50. Igual en estas palabras. Subtext. Subtext. Testify. Testify. Ahora, si la T viene al principio de una sílaba que no tiene el énfasis, pero le precede una vocal, ahora pronunciamos la T como una D en inglés o una R en español. Por ejemplo, motor. Motor. No decimos motor, es motor. Native. Native. No se dice native. Se dice native. También tenemos la palabra butter.
Aquí le precede una U y la sílaba enfatizada es la primera, ba. Así que la T viene en la sílaba no enfatizada y por eso decimos butter. No se dice butter, decimos butter. Y cabe mencionar aquí de que la T y la doble T en inglés tienen exactamente el mismo sonido, no importa. A ver, algo muy común en nuestros días, Twitter. Twitter. No se dice Twitter, se dice Twitter. Y aquí es donde entramos en algo medio complicado, pero algo que realmente deberías de aprender. Y es que esta regla de que la T se pronuncia como una R en español, después de una vocal, después de una sílaba enfatizada con una vocal, esto aplica hasta entre varias palabras. Por ejemplo, si digo give it to him, tenemos la palabra it y la palabra to. Pero ¿qué tenemos aquí? Cuando las decimos juntas, es una doble T, it, to, porque it termina con T y to comienza con T. Así que tenemos una doble T entre dos vocales. Entonces, vamos a pronunciar esa doble T, aunque son dos palabras separadas, pero la vamos a pronunciar como una R en español. Give it to him. Así, give it to him. Vamos a ver otro ejemplo. I can't fit it in the car. I can't fit it in the car. Aquí tenemos tres palabras. Fit, it, in. Entre las primeras dos palabras tenemos una T. La I viene antes de la T en fit. Y luego la palabra que le sigue es it. Así que esa T tiene una I primero y otra I después cuando lo combinamos con la palabra it. Pero también la palabra it. Ahí la I viene antes de la E, pero le sigue la palabra in. Así que tenemos una T también, otra T entre dos I. ¿Y cómo decimos esta oración? I can't fit it in the car. I can't fit it in the car. No decimos I can't fit it in the car, sino que decimos I can't fit it in the car. I can't fit it in the car. Así que como dije, vemos que esta regla aplica hasta cuando hay varias palabras. Entonces, ya vimos las reglas que gobiernan cuando la T viene al principio de una sílaba. Pero ¿qué pasa cuando la T viene al final de una sílaba? Bueno, cuando viene al final de la sílaba y la letra que le precede es una consonante muda, entonces tiene el sonido normal de la T. ¿Y qué es una consonante muda? Las consonantes mudas son las consonantes que se dicen sin usar las cuerdas vocales. Es puro aire, como la S, s, la F, f, la X, x. Cuando pronunciamos estas consonantes, no usamos las cuerdas vocales, son mudas. Y cuando una de estas le precede a la T al final de la sílaba, entonces la T tiene el sonido normal. Por ejemplo, fast, fast, act, act, soft, soft, next, next. Pero cuando la T al final de una sílaba viene después de una consonante sonora, que son las consonantes para las que usamos las cuerdas vocales, o después de una vocal, pasa algo muy, muy interesante. En estos casos, la T se pronuncia con lo que llamamos una oclusión glotal. La oclusión glotal es muy interesante y para mucha gente dicen que ni siquiera se pronuncia la T, que no se escucha, pero sí se pronuncia, solo que se pronuncia muy diferente y al hablar muy rápido a veces es difícil escucharlo, pero sí se pronuncia. ¿Pero cómo se pronuncia? La oclusión glotal se hace con la garganta y no con la lengua. Simplemente cortas el flujo de aire repentinamente con tu garganta. Y ni siquiera usas ni la lengua ni los labios. Por ejemplo, la palabra bat. ¿Escuchaste? Bat. Se escribe B-A-T, pero yo no digo bat, decimos bat.
La T sí se pronuncia. No estoy diciendo nada más una B y una A. Ba. Eso suena diferente. Escucha. Si digo nada más la B y la A, digo ba, ba. Pero si digo la B, A y la T, digo bat, bat. ¿Escuchaste la oclusión glotal? A ver, otros ejemplos. Robot, robot. No es robot y tampoco es robot. Es robot, robot. Salt, salt. Aquí tenemos una T después de una consonante sonora. En las primeras dos palabras que di como ejemplos, la T viene después de una vocal, pero aquí tenemos la T después de una consonante sonora, pero igual la pronunciamos con la oclusión glotal. Salt. No digo salt y tampoco digo sal, digo salt. Salt. ¿Escuchaste la oclusión glotal? Otro ejemplo. Pregnant. Pregnant. No es pregnant, tampoco es pregnant, pero es pregnant, pregnant. La oclusión glotal viene después de la N en este caso, porque la N es una consonante sonora. Pregnant. Bueno, entonces aquí la T viene al final de la sílaba, bueno, y también al final de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos donde la T viene al final de la sílaba, pero donde esa sílaba viene en medio de la palabra. Por ejemplo, football, football. No digo football, no es football, sino que es football, foot. Ahí está la oclusión glotal, football. Fitness, fitness. No es fitness, es fitness. Antler, antler. No se dice antler, sino que se dice antler, pronunciando la T con una oclusión glotal. Antler, antler, antler. Pero hay una cosa más de que tenemos que hablar. Hay otras palabras también en las que la T se pronuncia con la oclusión glotal, pero pasa algo interesante después. Y estas son las palabras en las que la T es la última letra en la sílaba enfatizada y la sílaba no enfatizada que le sigue termina con una N. Cuando esto pasa, usamos la oclusión glotal para la T, pero saltamos las vocales entre la T y la N y simplemente decimos la N. Por ejemplo, button, button. No decimos button. Tampoco decimos button, sino que decimos button. Tenemos la oclusión glotal, ba, y después simplemente una N. Button, button. Igual, mountain, mountain. No es mountain y tampoco es mountain, sino que es mountain, mountain. Curtain, curtain. No es curtain ni curtain, pero es curtain, curtain. Consultant, consultant. Esta es muy interesante porque tiene más sílabas, pero igual la sílaba con el énfasis es la sílaba que termina con T, consult, aunque realmente decimos consult con la oclusión glotal, consult. Y luego viene la vocal que le sigue una N, así que esa vocal nos la vamos a comer y simplemente pronunciamos la N, pero también pronunciamos la T después de la N con otra oclusión glotal, porque viene al final de una sílaba. Consultant, consultant. Muy interesante, ¿verdad? Y quiero mencionar aquí al final de la clase de que en cada una de estas situaciones la T se puede pronunciar con el sonido normal de T cuando queremos dar énfasis. Así que si estoy dando énfasis en la palabra mountain, entonces sí puedo decir mountain. O si estoy tratando de enseñar a alguien a leer y a escribir, a veces lo voy a decir así, mountain. Pero en las conversaciones diarias,
cotidianas, yo digo mountain. También, por ejemplo, puedo decir butter. Si quiero dar énfasis o si quiero enseñarle a alguien o hablar lento para que alguien me entienda, entonces puedo decir butter. Pero normalmente digo butter. Y si siempre pronuncio la T así, como T, en todas las palabras, eso suena muy raro. Así que para hablar como un hablante nativo, necesitas aprender los distintos sonidos de la T y cuándo usar cada uno. Y ahora ya sabes. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por haber tomado esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna. Nos vemos en la siguiente.